¿Sabías que existe dentro de tu cuerpo un segundo sistema circulatorio completamente paralelo al de la sangre, que no tiene corazón que lo bombee y que, sin embargo, mueve hasta 4 litros de líquido al día por todo tu cuerpo? Que ese sistema recoge todo lo que los vasos sanguíneos dejan escapar hacia los tejidos, lo filtra en más de 600 ganglios distribuidos por todo el cuerpo y lo devuelve limpio al torrente sanguíneo. Que cuando ese sistema se obstruye, el resultado es una hinchazón que puede deformar completamente una extremidad, y que fue durante siglos tan incomprendido que la medicina tardó décadas en distinguirlo del sistema circulatorio sanguíneo. Ese sistema es el sistema linfático, el sistema más olvidado del cuerpo humano y uno de los más esenciales para la vida. El sistema linfático es una red de vasos, capilares, ganglios y órganos que recorre todo el cuerpo en paralelo al sistema sanguíneo. Su función principal es recoger el líquido intersticial, el fluido que los capilares sanguíneos filtran hacia los tejidos, filtrarlo y devolverlo a la sangre. Cada día, los capilares sanguíneos filtran hacia los tejidos aproximadamente 20 litros de plasma. De esos 20 litros, 17 son reabsorbidos directamente por las venas. Los 3 litros restantes quedan en los tejidos, y es el sistema linfático el que los recoge, los transporta y los devuelve al torrente sanguíneo. Sin ese retorno, los tejidos se inundarían en horas. La linfa, el líquido que viaja por los vasos linfáticos, no es bombeada por ningún órgano central. Se mueve por 3 mecanismos: la contracción rítmica de los propios vasos linfáticos que tienen músculo liso en sus paredes, la compresión producida por el movimiento muscular del cuerpo y la respiración, que genera cambios de presión en el tórax que aspiran la linfa hacia el conducto torácico. Y el sistema linfático hace algo más que drenar fluidos. Transporta las grasas absorbidas en el intestino delgado, los kilomicrones, directamente a la sangre sin pasar por el hígado. Y es el sistema de carreteras por el que viajan las células inmunes, los linfocitos, desde los órganos donde se producen hasta los tejidos donde actúan. Un sistema sin corazón, que drena, filtra, transporta nutrientes y mueve un ejército inmune, todo al mismo tiempo, en silencio completo. Los ganglios linfáticos son pequeñas estructuras ovales distribuidas a lo largo de los vasos linfáticos. Hay entre 500 y 700 en el cuerpo humano, y son mucho más que simples filtros mecánicos. Cada ganglio es un puesto de control inmunológico. La linfa que entra a un ganglio pasa por una red de tejido linfoide, donde los macrófagos filtran partículas, bacterias y células anómalas. Los linfocitos B y T que residen en el ganglio analizan lo que llega, y si detectan algo peligroso, se activan, proliferan y generan una respuesta inmune. Cuando un ganglio se hincha y se vuelve doloroso al tacto, no es una señal de problema en el ganglio mismo. Es una señal de que el sistema inmune está trabajando activamente en ese nodo. Los ganglios inguinales inflamados después de una infección en el pie, los ganglios cervicales inflamados en un resfriado, el cuerpo señalando exactamente dónde está la batalla. Pero cuando los ganglios se inflaman sin infección aparente, cuando la inflamación persiste semanas, o cuando crecen de forma progresiva e indolora, esa es una señal diferente. Los linfomas, los cánceres del sistema linfático, comienzan precisamente en los ganglios. El linfoma de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin son los cánceres de ganglios más frecuentes. Los ganglios también son la razón por la que los cirujanos de cáncer extraen ganglios centinela durante las cirugías tumorales. El ganglio centinela es el primer ganglio al que drena un tumor. Si el cáncer se ha extendido más allá del tumor primario, las primeras células que llegan a los ganglios linfáticos. Analizar ese ganglio dice si el cáncer ha comenzado a diseminarse. Y hay algo fascinante sobre los ganglios que casi nadie conoce. Tienen memoria. Los linfocitos de memoria que residen en los ganglios pueden reconocer a un patógeno que el sistema enfrentó años o décadas atrás. Los ganglios son archivos inmunológicos distribuidos por todo el cuerpo.
Ahora viene el dato que más directamente impacta a millones de personas y que sin embargo es uno de los menos conocidos de toda la medicina. El linfedema es la acumulación de linfa en los tejidos cuando el sistema linfático está obstruido o dañado. Cuando la linfa no puede ser drenada correctamente, se acumula. El tejido se inflama. La inflamación provoca fibrosis, y esa fibrosis dificulta aún más el drenaje, creando un círculo que en casos severos puede deformar completamente una extremidad. La causa más frecuente del linfedema en el mundo desarrollado es el tratamiento del cáncer. La extirpación o la irradiación de ganglios linfáticos durante la cirugía oncológica puede dañar permanentemente el drenaje linfático de una región. Muchas mujeres que han pasado por una mastectomía desarrollan linfedema en el brazo del mismo lado, una condición crónica e irreversible que llegan a padecer sin haberla anticipado. La causa más frecuente del linfedema en el mundo en general es completamente diferente: la filariasis linfática, una parasitosis causada por gusanos microscópicos transmitidos por mosquitos que obstruyen los vasos linfáticos. Afecta a más de 120 millones de personas en regiones tropicales de África, Asia y América Latina. Es la segunda causa de discapacidad crónica en el mundo, después de la enfermedad mental. Y hay una condición relacionada que afecta a muchas más personas de lo que se imagina: el edema linfático crónico de piernas en personas sedentarias, con obesidad o que pasan muchas horas de pie o sentadas. La linfa se acumula en las piernas simplemente porque el movimiento muscular que la impulsa hacia arriba es insuficiente. Las piernas se hinchan al final del día y se desinflan parcialmente con el reposo nocturno. El drenaje linfático manual es una técnica terapéutica que replica el movimiento natural de los vasos linfáticos mediante masajes suaves y rítmicos en la dirección del flujo linfático. La ciencia documenta su eficacia en el manejo del linfedema crónico, especialmente cuando se combina con vendaje compresivo y ejercicio específico. Y ahora viene el descubrimiento más reciente y más extraordinario sobre el sistema linfático. Uno que cambió completamente cómo la neurociencia entiende el sueño y el Alzheimer. Durante décadas se creyó que el cerebro era el único órgano del cuerpo sin sistema linfático propio. La barrera hematoencefálica lo aislaba del sistema linfático periférico. ¿Cómo eliminaba entonces sus residuos metabólicos? En 2012, la investigadora Maike Nedergaard de la Universidad de Rochester descubrió el sistema linfático cerebral, un sistema de drenaje específico del cerebro que usa los espacios perivasculares alrededor de los vasos sanguíneos cerebrales como canales por los que fluye el líquido cefalorraquídeo, barriendo los residuos metabólicos de las neuronas y eliminándolos hacia el sistema linfático cervical. Y el descubrimiento más perturbador vino después. El sistema linfático es 10 veces más activo durante el sueño profundo que durante la vigilia. Durante el sueño, las células gliales del cerebro se contraen, aumentando los espacios perivasculares y permitiendo un flujo de limpieza masivo. El cerebro literalmente se lava mientras duermes. Entre los residuos que el sistema linfático elimina durante el sueño están las proteínas beta-amiloide y tau, exactamente las proteínas que se acumulan en forma de placas y ovillos en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. La ciencia documenta una correlación directa entre la alteración crónica del sueño y la mayor acumulación de beta-amiloide en el cerebro. Y en 2015 se descubrió algo más. El cerebro sí tiene vasos linfáticos propios, ubicados en las meninges, las membranas que lo recubren. Se llaman vasos linfáticos meníngeos y conectan el sistema linfático cerebral con el sistema linfático cervical. Un hallazgo que corrigió más de un siglo de anatomía establecida. Los vasos linfáticos meníngeos se deterioran con la edad. Y estudios en modelos animales muestran que ese deterioro se asocia con mayor acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro y mayor deterioro cognitivo. La investigación actual explora si rejuvenecer esos vasos meníngeos podría ser una estrategia contra el Alzheimer. Primero, la ciencia documenta que el movimiento muscular es el principal impulsor del flujo linfático. Estudios muestran que caminar, nadar o simplemente subir y bajar los talones repetidamente
activa las contracciones musculares que impulsan la linfa hacia arriba contra la gravedad. En personas que pasan muchas horas sentadas, se observa que pausas de movimiento cada 45 a 60 minutos se asocian con mejor drenaje linfático de las extremidades inferiores. Segundo, la investigación científica documenta que el sistema linfático cerebral es significativamente más activo durante el sueño profundo. Se ha observado que la privación crónica de sueño se asocia en estudios con mayor acumulación de beta-amiloide cerebral. La higiene del sueño, dormir suficientes horas con buena calidad, aparece en la literatura científica como un factor relevante para la salud del drenaje cerebral. Tercero, los estudios sobre hidratación documentan que una ingesta adecuada de agua se asocia con mejor viscosidad de la linfa y flujo linfático más eficiente. La deshidratación se observa como un factor que puede dificultar el transporte linfático en investigaciones de fisiología del sistema linfático. Cuarto, ante inflamación persistente de ganglios, especialmente si no está acompañada de infección aparente. Si los ganglios crecen progresivamente o si se palpan duros e indoloros. La literatura médica recomienda evaluación por un profesional de salud. Los especialistas suelen valorar estas situaciones con estudios complementarios para descartar causas que requieran atención médica. Quinto, la investigación sobre el linfedema documenta que la detección temprana y el manejo precoz, que incluye técnicas como el drenaje linfático manual, realizado por fisioterapeutas especializados, y el uso de prendas de compresión, se asocia con mejor control de la progresión. Si has tenido cirugía oncológica con extirpación de ganglios y observas hinchazón persistente en esa región, la ciencia respalda la consulta precoz con un especialista. Sin corazón que lo bombee, sin un órgano central, moviéndose solo por el movimiento, la respiración y sus propias contracciones, drenando 3 litros de fluido al día, filtrando en 600 ganglios, transportando grasas e inmunidad y limpiando el cerebro mientras duermes. El sistema linfático es el más silencioso de todos los sistemas del cuerpo y precisamente por eso es el más fácil de olvidar, hasta que algo falla. Pero ahora ya sabes que cada vez que te mueves, que respiras profundo, que duermes bien, estás activando un sistema que recoge, filtra y limpia en silencio. Un río invisible que fluye sin parar y que sin él, el cuerpo simplemente se inundaría. El sistema que no tiene voz, pero que hace más de lo que cualquiera imagina. Lo que más me impresiona del sistema linfático es que lleva décadas siendo el gran olvidado de la anatomía. Nadie habla de él, nadie lo siente. Y sin embargo, drena, filtra, nutre e incluso limpia el cerebro mientras dormimos. Cuidar ese sistema es tan simple como moverse, hidratarse y dormir bien. Y eso, hoy, ya lo sabemos por qué importa.